Bienvenidos a este recorrido por uno de los casos más inquietantes registrados en la historia de las montañas Ozark. Antes de comenzar, los invito a dejar en los comentarios desde dónde nos acompañan y la hora exacta a la que están escuchando esta narración. Nos interesa saber en qué lugares y a qué horas del día o de la noche llegan estos relatos documentados. En el otoño de 1895, cuando las montañas Ozark eran todavía una naturaleza en gran parte indómita, un asentamiento conocido como Hollow Creek dejó de existir de la noche a la mañana. El clan Eldridge, 17 almas en total, desapareció sin dejar rastro, dejando atrás únicamente hogares fríos y comidas a medio preparar. Nunca se hallaron cuerpos, nunca se cavaron tumbas, nunca se confirmó explicación alguna. La desaparición del clan perdido de Hollow Creek permanece como uno de los misterios más desconcertantes de la historia de la frontera estadounidense. Lo que están a punto de escuchar es una recopilación de registros históricos, relatos personales e investigaciones oficiales que abarcan 7 décadas. Los documentos de referencia fueron archivados en la Sociedad Histórica de Missouri hasta 1964, cuando fueron transferidos a microfilm y posteriormente extraviados durante una remodelación de las instalaciones. La siguiente narración ha sido reconstruida a partir de recortes de periódicos, diarios personales y testimonios grabados de quienes se atrevieron a investigar el silencio que cayó sobre Hollow Creek. El asentamiento existía en un estrecho valle entre Mount Judea y Compton, en lo que hoy es el condado de Newton, Arkansas. Solo se podía acceder a él por un peligroso sendero de montaña que quedaba intransitable durante los meses de invierno. Este aislamiento puede explicar por qué la desaparición no se reportó durante casi 3 semanas. Para entonces, la pista se había enfriado, en sentido literal y figurado. El sheriff Thomas Layton de Harrison escribió en su informe oficial, fechado el 3 de diciembre de 1895. Al llegar al lugar conocido como Hollow Creek, encontramos el asentamiento completamente desierto. El ganado había desaparecido de los corrales, aunque el alimento permanecía en los comederos. Las casas no mostraban señales de lucha ni de una partida precipitada. Los objetos personales, incluida la ropa y las reliquias familiares, seguían en su sitio. El hogar comunitario contenía cenizas frías, calculadas en unas 3 semanas de antigüedad. No se localizaron restos humanos a pesar de una exhaustiva búsqueda en los alrededores. ¿Qué le ocurrió al clan Eldridge y a sus asociados? ¿Por qué habría de abandonar un asentamiento entero sus hogares sin llevarse sus pertenencias? ¿Y por qué cada investigación posterior terminó en callejones sin salida, o en algunos casos, en tragedia? La historia de Hollow Creek no comienza con su final, sino con su origen. Y para comprender lo que sucedió en aquellos fatídicos días de octubre de 1895, primero debemos entender quiénes eran los Eldridge y por qué eligieron un aislamiento tan profundo. Jeremiah Eldridge nació en 1842 en el este de Tennessee, el tercer hijo de un agricultor de tabaco de moderado éxito. Los registros del condado de Greene, Tennessee, muestran que la familia poseía una pequeña pero productiva granja de aproximadamente 80 acres. Jeremiah recibió educación básica en la escuela parroquial local hasta los 14 años, cuando su padre consideró que su formación académica estaba completa. Según la correspondencia familiar conservada por parientes lejanos, el joven Jeremiah mostró desde temprano un interés por la geología y las formaciones de cuevas comunes en la región, desapareciendo a menudo durante horas para explorar las cavidades de piedra caliza cerca de su hogar. Cuando estalló la guerra civil, Jeremiah, como muchos jóvenes de Tennessee,
se alistó en el ejército confederado. Los registros militares indican que sirvió bajo el mando del general Nathan Bedford Forrest, participando en varios enfrentamientos significativos, incluida la batalla de Shiloh. Su expediente de servicio señala que fue brevemente detenido después de la guerra, pero liberado tras la amnistía general. Resulta especialmente notable una laguna en su paradero documentado entre junio de 1863 y febrero de 1864. Según una carta de su oficial al mando, durante ese período fue asignado a tareas especiales de carácter confidencial, cuyos detalles nunca se especificaron en los registros oficiales. Este intervalo se volvería significativo para los investigadores del misterio de Hollow Creek. Tras la guerra, Jeremiah regresó a Tennessee para encontrar la granja familiar incendiada y a sus padres fallecidos, víctimas de la violencia caótica que caracterizó el conflicto en esa región. Sus 2 hermanos habían muerto en combate, uno en Gettysburg y otro en Nashville. Solo y desposeído, Jeremiah trabajó varios años como jornalero y trampero, antes de establecerse como comerciante de pieles, con un éxito modesto. Los registros del condado muestran que se casó en 1868 con Rebecca Hollister, una maestra de un condado vecino cuya familia también había sufrido pérdidas durante la guerra. El diario de Rebecca, recuperado años después del asentamiento abandonado, describe los inicios de su relación. Jay es un nombre cambiado del chico que conocí antes de la guerra. Ahora hay en él una quietud, una actitud vigilante. Cuando habla de su tiempo en el servicio, cuenta las mismas historias que todos los veteranos, pero a veces, por la noche, lo oigo hablar en sueños de lo que encontraron y de las voces que vienen de abajo. Cuando se lo pregunto por la mañana, dice no recordar tales sueños. Para 1870, Jeremiah había comenzado a comprar tierras en las regiones más remotas de los Ozarks, comenzando con una parcela de 120 acres, en lo que luego sería el condado de Newton, Arkansas. La escritura de la tierra, preservada en los registros del condado, describe la propiedad como un terreno montañoso con escaso potencial agrícola, que incluía una notable depresión circular de piedra caliza aproximadamente a media milla al este del lugar propuesto para la vivienda. Lo que atrajo a Jeremiah a este valle en particular sigue siendo objeto de especulación. La tierra no era especialmente fértil. La ubicación era extraordinariamente aislada, incluso para los estándares de la frontera. Y la localidad más cercana de importancia estaba a casi 20 millas de distancia, por terreno difícil. Las entradas del diario de Rebecca de esa época sugieren que ella, al principio, se mostraba reacia a mudarse a un lugar tan remoto. Jay insiste en que este lugar nos ha estado esperando. Cuando expreso mi preocupación por los niños, que crecerán tan lejos de la sociedad y de la escuela, él me dice que algunos conocimientos se adquieren mejor lejos de las influencias del mundo cambiante. Los Eldridge llegaron a lo que se convertiría en Hollow Creek en septiembre de 1870, viviendo inicialmente en un refugio temporal mientras construían su cabaña permanente. El diario de Rebecca describe aquellos primeros días. El valle es hermoso a su manera, aunque el silencio aquí tiene un peso que nunca había experimentado. El vecino más cercano está a mediodía de caballo. Jay pasa gran parte de su tiempo explorando la hondonada al este de nuestro campamento. Vuelve con rocas extrañas y bocetos que no consigo entender. Dice poco sobre lo que hace allí, pero parece más en paz que lo había visto desde antes de la guerra. Para 1875, el asentamiento había crecido hasta incluir 3 cabañas. Jeremiah y Rebecca ya tenían 4 hijos entonces. Isaac, nacido en 1869, Martha, en 1871, Samuel,
en 1873 y Ezequiel en 1875. La hermana de Rebecca, Catherine, y su esposo William se unieron a ellos en 1872, construyendo una cabaña a aproximadamente 50 yardas de la casa principal. El hermano de William, Thomas, llegó en 1874 con su esposa Eleanor. Una carta de William a sus padres en Tennessee, fechada en junio de 1873, arroja algo de luz sobre el asentamiento temprano. El valle provee lo necesario, aunque no en abundancia. La casa abunda y hemos establecido modestos cultivos de maíz y frijoles. Jeremiah conoce estas montañas mejor que hombres que han vivido aquí toda su vida, aunque nunca había puesto un pie en los Ozarks antes de nuestra llegada. Tiene una manera peculiar. Mantiene mapas detallados y pasa días enteros en la hondonada. Dice que estudia sus inusuales formaciones rocosas. Los niños tienen prohibido jugar allí, lo cual nos viene bien, ya que el lugar tiene una atmósfera poco acogedora. Para 1895, el asentamiento se había expandido a 5 cabañas dispuestas en semicírculo alrededor de un claro central. La casa principal pertenecía a Jeremiah y Rebecca, quienes para entonces tenían 4 hijos adultos, 3 de los cuales tenían cónyuges e hijos propios. Isaac se había casado con Sarah Collins, una mujer de Harrison que conoció durante uno de los frecuentes viajes de provisiones. Tenían 2 hijos, Joseph, de 4 años, y Ruth, de 2. Martha se había casado con Richard Thornton, quien se había unido al asentamiento con sus padres en 1888, tras conocer a Jeremiah en un viaje a Springfield en busca de suministros. Tenían una hija, Elizabeth, de 7 años. Samuel permanecía soltero, mientras que Ezequiel, el menor con 20 años, era descrito en el diario de Rebecca como perturbado de mente y espíritu. La 5ª cabaña pertenecía a los Thornton mayores, Albert y Constance, quienes se unieron al asentamiento en 1888 con sus 3 hijos, Richard, que más tarde se casó con Martha Eldridge, Victoria y Benjamin. Para 1895, Victoria se había casado con Samuel Eldridge, aunque, según el diario de Rebecca, la unión fue más práctica que pasional. Rebecca Eldridge llevaba un meticuloso diario doméstico que se encontró intacto durante la investigación inicial. Sus entradas proporcionan el registro más completo de la vida diaria en Hollow Creek. El asentamiento era en gran medida autosuficiente. Cultivaban maíz, frijoles, calabaza y patatas. Criaban gallinas y cerdos. Cazaban ciervos y pequeñas presas. Y conservaban alimentos para los rígidos meses de invierno, cuando el sendero de la montaña a Harrison se volvía intransitable. Las entradas del diario de Rebecca indican que la comunidad había establecido una rutina que cambió poco a lo largo de los años. Los domingos se observaban como día de descanso y devoción religiosa, con Jeremiah dirigiendo lecturas bíblicas e himnos. La iglesia más cercana estaba demasiado lejos para asistir con regularidad y ningún ministro visitaba jamás el remoto asentamiento. El aislamiento era casi total y aparentemente deliberado. Su última entrada, fechada el 12 de octubre de 1895, dice: La helada llegó temprano este año. Samuel regresó de la casa con 2 siervos que deberían bastarnos hasta la primavera, cuando salgamos a hacer trueques. Ezequiel sigue perturbado por las pesadillas. Marta dice que anoche los niños volvieron a oír voces procedentes de la hondonada. Jeremiah insiste en que es solo el viento. Yo no estoy tan segura. La mirada en sus ojos traiciona sus palabras. Sabe más de lo que dice. Jay ha convocado a un consejo familiar para mañana, después de la lectura dominical. Dice que hay un asunto que ya no puede demorarse. Esta entrada del diario es particularmente notable por su mención de las voces procedentes de la hondonada, un detalle que se volvería significativo en investigaciones posteriores.
La hondonada en cuestión era una depresión de piedra caliza aproximadamente a media milla al este del asentamiento, conocida localmente como Echo Hollow por sus inusuales propiedades acústicas. Según un informe de un topógrafo de 1872, encargado por el condado para actualizar los registros de propiedad, Echo Hollow era una depresión casi perfectamente circular en el lecho de piedra caliza, de aproximadamente 150 pies de diámetro y 65 pies de profundidad en su punto central. Las paredes descienden con un ángulo constante de aproximadamente 40 grados. Sus propiedades acústicas son notables, pues incluso las palabras susurradas se oyen con claridad de un lado a otro. Los guías locales se negaban a entrar en la depresión, aduciendo creencias supersticiosas. La rutina del asentamiento parecía poco extraordinaria, según las entradas del diario de Rebecca en los meses previos a la desaparición. Cuidaban sus cultivos, se preparaban para el invierno, participaban en las actividades habituales de la vida en la frontera. Sin embargo, indicios sutiles de una creciente tensión aparecen en sus escritos. Las menciones, cada vez más frecuentes, de las pesadillas de Ezequiel comienzan en julio de 1895. Las referencias a sonidos extraños provenientes de la dirección de Echo Hollow aparecen con mayor frecuencia a partir de agosto. ¿Qué perturbó esta tranquila existencia? La primera pista sustancial proviene de una carta escrita por Martha Eldridge a su amiga en Springfield, Emma Cartwright. La carta, con matasellos del 28 de septiembre de 1895, fue encontrada entre las pertenencias de Emma después de su muerte en 1932. En ella, Martha escribió: «Queridísima Emma, ruego que esta carta te encuentre a ti y a los niños con buena salud. Cómo extraño nuestras conversaciones y tu sensata guía en estos tiempos difíciles. El comportamiento de padre se vuelve más peculiar cada día. Desde que regresó de su último viaje a Harrison, habla de poco más que de la necesidad de estar en guardia. Ha empezado a llevar su rifle, incluso a las comidas familiares. Madre dice que son solo recuerdos de la guerra que vuelven. Pero yo veo cómo ahora cierra con llave la puerta de la cabaña, incluso durante el día. Los niños sienten la tensión, aunque tratamos de protegerlos. La pequeña Elizabeth despertó llorando hace 3 noches, afirmando que alguien la llamaba por su nombre desde la oscuridad, más allá de nuestra ventana. Richard insiste en que era solo un búho o un zorro, pero la expresión en el rostro de padre cuando lo mencioné en el desayuno contaba otra historia. La condición de Ezequiel empeora. Apenas duerme, y cuando lo hace, se despierta gritando acerca de aquellos que esperan debajo. Padre le prohibió ir a la hondonada, después de encontrarlo allí al amanecer la semana pasada, sentado inmóvil y mirando el centro de la depresión. Ezequiel afirmó que estaba escuchando las instrucciones. Confieso, Emma, que por primera vez desde que establecimos nuestro hogar aquí, me descubro añorando la seguridad de las murallas del pueblo y la compañía de vecinos que no sean de la familia. Richard sugiere que podríamos visitar Springfield después del invierno, pero padre probablemente no lo permita. Habla cada vez más de la corrupción de las ciudades y de la necesidad de nuestro aislamiento. Debo concluir esta carta, pues Richard espera para llevarla a Harrison en el viaje de provisiones. Te escribiré de nuevo cuando pueda. Tu amiga devota, Martha. ¿Qué ocurrió durante el viaje de Jeremiah Eldridge a Harrison a mediados de septiembre de 1895? Los registros del pueblo muestran que lo visitó el 14 de septiembre para comprar provisiones y vender pieles. El propietario de la tienda general, Harold McCreary, contó después a los investigadores que Eldridge
parecía inusualmente inquieto y compró más munición de lo habitual. McCreary también recordó que Eldridge tuvo un acalorado intercambio con un desconocido en el establecimiento, un hombre bien vestido al que los lugareños no reconocieron. Según la declaración de McCreary, conservada en los archivos del Sheriff Layton, el señor Eldridge llegó hacia el mediodía, como era su costumbre 2 veces al año. Realizó su negocio habitual, cambiando pieles por café, sal, municiones y otros suministros que no producían en su asentamiento. Noté que pidió el doble de cartuchos de rifle de lo acostumbrado, sobre lo cual hice un comentario. Él respondió algo como, mejor tener y no necesitar. Parecía distraído, mirando la puerta cada vez que alguien entraba. Casi al final de su transacción, entró un caballero al que nunca había visto. Bien vestido, ropa de ciudad, no era de por aquí. Este hombre mostró especial interés al oírme llamarlo por su apellido. Se acercó e inquirió si el señor Eldridge era del asentamiento de Hollow Creek. Cuando Eldridge lo confirmó, el desconocido hizo preguntas específicas sobre la depresión de piedra caliza en su propiedad. La conversación se tornó acalorada, aunque mantuvieron las voces bajas. No pude oír la mayor parte, pero escuché con claridad al desconocido decir algo como: el informe de exploración fue muy claro sobre lo que se encontró. ¿Y qué? Y Eldridge respondió: no se encontró nada porque no había nada que encontrar. El desconocido replicó algo acerca de que el departamento sigue teniendo interés, lo cual pareció perturbar profundamente a Eldridge. Él se marchó poco después, antes de su costumbre de quedarse a comer en el hotel. La identidad de este desconocido sigue siendo un misterio. Algunos especularon que podría haber sido un detective de Pinkerton o un agente federal que investigaba a veteranos de la guerra civil con pasados cuestionables. Otros sugirieron que pudo tratarse de un especulador de tierras interesado en el valle donde se había establecido la familia Eldridge. Una teoría más inusual, propuesta años más tarde por el investigador James Thornton, fue que el hombre representaba a una empresa de prospección geológica o minera. Tras su regreso a Hollow Creek, el comportamiento del asentamiento cambió. Según la escasa evidencia disponible, las notas del diario de Rebecca registran un aumento de expediciones de caza, el almacenamiento adicional de provisiones y la reparación de paredes y techos de las cabañas, preparativos típicos para el invierno, pero llevados a cabo con lo que ella describió como una urgencia poco común. Una entrada del 1 de octubre de 1895 dice: Jay reunió hoy a los hombres. Hablaron en voz baja junto al claro durante casi 2 horas. Cuando Richard regresó, no quiso decirme nada de lo que se discutió, solo que padre tiene preocupaciones acerca de que extraños puedan venir al valle antes de que llegue el invierno. Debemos mantener a los niños cerca de las cabañas en todo momento. La hondonada queda ahora prohibida para todos. Luego llegó el 12 de octubre de 1895, la fecha de la última entrada del diario de Rebecca, en la que menciona el consejo familiar planeado para el día siguiente. Después de esto, el registro histórico guarda silencio hasta el 2 de noviembre, cuando Jacob Turner, un trampero de Jasper, se topó con el asentamiento abandonado mientras buscaba refugio de una nevada temprana. El relato de Turner, dado al sheriff Layton y conservado en los archivos del condado, describe una escena a la vez mundana y profundamente inquietante. Había estado revisando mis trampas cuando la tormenta se adelantó a lo previsto. Sabiendo que el lugar de los Eldridge estaba cerca, me dirigí allí, con la esperanza de guarecerme
hasta que pasara el mal tiempo. Llegué poco antes del anochecer. Lo primero que noté fue la ausencia de humo en las chimeneas, lo cual me pareció extraño, dado el frío intenso. Llamé, pero no obtuve respuesta. Las cabañas estaban abiertas a los elementos, algo que ninguna familia de frontera permitiría, especialmente con el invierno aproximándose. Dentro de la casa principal encontré una mesa puesta para la cena, con la comida a medio preparar, pero abandonada. Una olla de estofado se había hervido hasta secarse en el hogar. En un rincón, una muñeca de niña estaba recostada en una mecedora, como esperando el regreso de su dueña. Una Biblia reposaba abierta sobre una mesa lateral, con un par de gafas de lectura dobladas cuidadosamente sobre ella. Revisé cada cabaña por turno, hallando escenas similares de vida ordinaria interrumpida de repente. En una camisa medio remendada yacía con las agujas aún clavadas en la tela. En otra, un juego de damas parecía haber sido abandonado a mitad de partida. El sótano de almacenamiento estaba bien surtido de alimentos conservados. Los graneros contenían heno, y pienso, aunque no quedaba ganado, salvo unas pocas gallinas que se habían vuelto salvajes. Sus caballos y mulas habían desaparecido, pero, curiosamente, la mayor parte de la guarnicionería permanecía colgada en el establo. Lo más inquietante era el silencio. Quien haya pasado tiempo en las montañas sabe que nunca están realmente calladas. Siempre hay viento, pájaros o pequeños animales moviéndose entre la maleza. Pero aquella tarde, mientras me movía entre las cabañas llamando alguna señal de la familia, el silencio se sentía absoluto, como si el mismo aire contuviera la respiración. Pasé una noche incómoda en la cabaña principal, atrancando la puerta, aunque no había señal de amenaza o peligro. Al amanecer, en cuanto la nieve permitió viajar, partí hacia Harrison para informar de lo que había encontrado. Turner no reportó signos de violencia, ni sangre, ni indicios de lucha o conflicto. Los pocos caballos de los colonos habían desaparecido, pero la mayor parte de sus pertenencias seguía allí, incluidos objetos de considerable valor, como el cepillo de plata de Rebecca y el apreciado reloj de bolsillo de Jeremiah, hallado sobre la repisa de la chimenea. La investigación inicial del sheriff Layton y sus ayudantes encontró poco que explicara la desaparición de la comunidad. No descubrieron tumbas cerca del asentamiento, ni cuerpos en los bosques circundantes. El detalle más inquietante fue la completa ausencia de cualquier rastro. La nevada reciente había cubierto las huellas que pudieran haber existido, dejando a los investigadores, literalmente y en sentido figurado, sin pistas. El informe oficial del sheriff Layton contiene esta observación: la ausencia de señales de violencia o lucha sugiere que los colonos se marcharon voluntariamente. Sin embargo, el abandono de posesiones valiosas y provisiones de invierno desafía toda explicación lógica. Ninguna familia de frontera dejaría atrás comida, herramientas y refugio con el invierno acercándose, a menos que estuviera bajo una presión extrema. Y, aún así, no encontramos evidencia de lo que pudiera haber causado una partida tan precipitada. Realizamos una búsqueda exhaustiva en un radio de aproximadamente 3 millas, prestando particular atención a la depresión de piedra caliza descrita en estudios anteriores. Esta formación geológica, aunque inusual, no reveló nada digno de mención, más allá de un solo conjunto de huellas parcialmente cubiertas de nieve que llevaban hasta su centro y regresaban al asentamiento. La antigüedad de esas huellas no pudo determinarse con certeza. Es la conclusión de esta oficina que el asentamiento Eldridge se ha reubicado por razones desconocidas.
dada la ausencia de cualquier evidencia de actividad criminal y las difíciles condiciones del invierno inminente. Esta investigación queda suspendida hasta que surja nueva información. Los periódicos locales informaron del misterio con fascinación sensacionalista. El Harrison Daily Times publicó el titular: "Un asentamiento entero desaparece sin dejar rastro", el 10 de noviembre de 1895. El artículo especulaba con que los colonos quizá habían huido de problemas con indígenas, a pesar de que las relaciones con los pueblos originarios en el área habían sido pacíficas durante décadas. Un artículo de seguimiento, el 17 de noviembre, citaba a un anciano cherokee que vivía cerca de Jasper. Esa hondonada es conocida por nuestro pueblo desde hace muchas generaciones. La llamamos el lugar donde la tierra escucha. Nuestros cazadores la evitaban. Quienes acampaban cerca contaban sueños de voces que los llamaban a cavar más profundo en la tierra. Los colonos blancos no fueron los primeros en desaparecer de ese valle. No serán los últimos. Esta cita resulta particularmente interesante, pues establece que Echo Hollow ya tenía reputación mucho antes de la llegada de los colonos europeos. Los estudios arqueológicos realizados en la región en la década de 1950 hallaron evidencia de varios asentamientos indígenas de siglos de antigüedad, pero notaron una curiosa ausencia de artefactos en varios kilómetros alrededor de Echo Hollow, a pesar de que el área era adecuada para la habitación. Con la llegada del invierno a las Ozarks, la investigación se detuvo. La primavera trajo nuevos esfuerzos, pero no surgió ninguna evidencia nueva. El asentamiento quedó vacío, un silencioso testimonio de una tragedia inexplicada. Finalmente, en 1897, el condado subastó las tierras y posesiones. Las cabañas fueron desmontadas para obtener madera, y Hollow Creek comenzó su lento desvanecimiento en la memoria pública. Sin embargo, la leyenda local persistió. Cazadores y tramperos evitaban el área, alegando que se sentía poco acogedora o que tenían sueños extraños al acampar cerca. Se dice que en 1908, un ayudante de topógrafo desapareció brevemente mientras trabajaba en las cercanías, para ser hallado 2 días después, vagando desorientado, sin memoria de dónde había estado. La historia podría haber terminado allí, relegada a la leyenda local, de no ser por Walter Eldridge, un primo lejano de Jeremiah, que conoció la desaparición en 1923. Profesor de historia estadounidense en la Universidad de Washington en St. Louis, Walter se sintió intrigado por esa rama perdida de su familia. Su formación académica y sus recursos le permitieron abordar el misterio con un rigor metódico que había faltado en la investigación original. La investigación de Walter comenzó con registros del condado y artículos periodísticos, pero su descubrimiento más significativo llegó cuando localizó a Emma Cartwright, la destinataria de la última carta de Martha Eldridge. Aunque anciana en 1923, Emma recordaba con claridad la correspondencia de Martha. Le mostró a Walter varias cartas anteriores que no habían formado parte de la investigación oficial. En una de ellas, fechada en julio de 1895, Martha escribió: "La condición de Ezequiel empeora. Los terrores nocturnos lo dejan exhausto, y durante las horas de vigilia, habla poco de otra cosa que de lo que llama los vigilantes de la hondonada. Padre prohíbe hablar del tema en las comidas, pero madre se preocupa. El muchacho Thornton ahora reporta sueños similares. Despertó a toda la casa hace 3 noches, gritando acerca de las voces de abajo. Lo más inquietante es que él y Ezequiel describen visiones idénticas, aunque no las han comentado entre ellos". Walter se interesó especialmente por Echo Hollow.
la depresión de piedra caliza mencionada en el diario de Rebecca. En su propio diario, hallado más tarde entre sus pertenencias tras su desaparición en 1924, Walter escribió: «Los guías locales se negaron a llevarme a la hondonada. Dicen que es un terreno peligroso, pero sus miradas delatan temores más profundos. Un anciano de Jasper me dijo que, incluso antes de que los Eldritch se establecieran allí, el lugar ya tenía fama. Los Cherokee, al parecer, lo evitaban y lo llamaban el lugar donde la tierra escucha». Una reticencia similar existe entre la población actual. Cuando pregunté en la tienda general sobre la posibilidad de contratar un guía, la conversación se interrumpió y me desanimaron de manera firme, pero cortés. A pesar de las advertencias, Walter encontró finalmente Echo Hollow en abril de 1924. Su diario lo describe como una depresión perfectamente circular, de unos 50 yardas de ancho y 20 pies de profundidad. Las paredes de piedra caliza crean extraños efectos acústicos. Los susurros de un lado pueden escucharse con claridad al otro. En el centro se alza un único roble muerto, cuyas ramas retorcidas parecen casi deliberadas. El silencio allí es opresivo, como si el propio aire contuviera la respiración. Walter realizó 3 visitas a Echo Hollow, cada una documentada en su diario. Durante su segunda visita, informó haber encontrado algo incrustado en el tronco del roble muerto. Un objeto metálico que extrajo y que identificó como un botón de un uniforme confederado. Dada la experiencia militar de Jeremiah Eldritch, este hallazgo parecía significativo. En su tercera visita, según su última entrada fechada el 17 de mayo de 1924, Walter planeaba excavar alrededor de la base del árbol, donde había notado tierra removida. Su entrada dice textualmente: «Hoy regresé a la hondonada. El clima está despejado, aunque inusualmente frío para mayo. He traído herramientas de excavación para investigar el área alrededor del roble. La tierra allí parece haber sido removida en el pasado, aunque no recientemente. El patrón de vegetación es antinatural, un círculo de aproximadamente 6 pies de diámetro, en el que nada crece. El silencio sigue siendo la característica más inquietante de la hondonada. Incluso en este día de primavera, con pájaros cantando en el bosque que me rodea, una vez que desciendo en la depresión, todo sonido exterior parece amortiguado, como si se oyera a través de un grueso cristal. Sin embargo, los sonidos generados dentro de la hondonada son inusualmente claros y parecen prolongarse. He instalado el campamento en el borde de la hondonada, en lugar de volver a Jasper. Quiero observar las propiedades acústicas durante la noche para determinar si podría existir una explicación científica para las voces mencionadas en las cartas de Marta. Es mediodía. He comenzado la excavación alrededor de la base del roble. La tierra está suelta y parece haber sido cavada y rellenada previamente. A unas 8 pulgadas de profundidad, he encontrado una capa de piedras planas, dispuestas en lo que parece un patrón deliberado. Continuaré con cuidado. Por la tarde, debajo de la capa de piedras, hallé una pequeña caja metálica de aproximadamente 6x4 pulgadas, de aspecto militar. Está cerrada, pero la cerradura está oxidada. Debería poder abrirla con mis herramientas en el campamento. El sonido ha vuelto hoy. No es viento, no es eco, es otra cosa. Su diario termina abruptamente después de esta línea. 3 días más tarde, la habitación que Walter había alquilado en Jasper fue encontrada vacía, con sus pertenencias aún en su sitio. Su diario estaba sobre la mesa de noche, abierto en esa última entrada. Sus herramientas de excavación permanecían en la hondonada,
junto con su equipo de campamento, pero no había rastro de Walter ni de la caja metálica que describió. Las autoridades locales realizaron una breve búsqueda, pero no hallaron ningún indicio de Walter. Dadas las similitudes con la desaparición original, algunos especularon que el mismo destino que alcanzó a los Eldridge se había cobrado también a su pariente lejano. El caso se cerró finalmente, suponiendo que Walter había sufrido un accidente en el escabroso terreno. El contenido de las notas de investigación de Walter, conservado en los archivos universitarios, revela su teoría en desarrollo sobre la desaparición de Hollow Creek. Estaba convencido de que Jeremiah Eldridge había elegido ese valle específico para asentarse, debido a un conocimiento previo sobre Echo Hollow, posiblemente relacionado con sus tareas especiales durante la Guerra Civil. Walter había descubierto una referencia intrigante en los archivos militares a un destacamento especial dirigido por el coronel Hark Grove en 1863, que incluía entre sus miembros a un cabo J. Eldridge. El destacamento fue enviado para investigar informes de formaciones geológicas inusuales en Tennessee, que pudieran proporcionar minerales estratégicos para el esfuerzo bélico confederado. Los informes de esta expedición se perdieron o fueron deliberadamente destruidos durante los últimos días de la guerra, apunta Walter en sus notas. ¿Es posible que aquello que encontró Eldridge durante esa expedición lo llevara a buscar formaciones similares después de la guerra? El momento en que compró tierras en los Ozarks coincide con una encuesta geológica de la región publicada en 1869, que menciona brevemente inusuales depresiones circulares en el lecho de piedra caliza del norte de Arkansas. El misterio volvió a quedar dormido hasta 1952, cuando la doctora Margaret Winters, folclorista de la Universidad de Arkansas, comenzó a recopilar historias orales de los Ozarks. Varias de sus entrevistas incluían menciones de la desaparición de Hollow Creek, que para entonces se había convertido en leyenda regional. Un relato procedía de Thomas McCreary, el anciano hijo del propietario de la tienda general, que había tratado con Jeremiah Eldridge antes de la desaparición. Thomas, que era un niño en 1895, aseguró que su padre no contó todo al sheriff. Dijo que ciertas cosas era mejor no declararlas oficialmente. Pero años después, cuando yo ya era mayor, me contó lo que realmente pasó con Eldridge, y es extraño. Según el testimonio grabado de Thomas, no le dijo todo al sheriff. Dijo que algunas cosas era mejor dejarlas sin decir en las declaraciones oficiales. Pero me contó años más tarde, cuando yo ya era adulto, lo que de verdad pasó con Eldridge y aquel desconocido. Ese hombre no estaba solo de paso. Llevaba días preguntando por Eldridge antes de que se encontraran en la tienda. Hacía preguntas específicas sobre la hondonada de la propiedad de Eldridge. Quería saber si alguien había informado de sonidos o experiencias extrañas cerca de ella. Según Pa, después de que Eldridge se marchó, el hombre se quedó en la tienda. Le mostró a Pa papeles que lo identificaban como representante de la División de Estudios Geológicos del Departamento del Interior. Dijo que tenían interés en ciertas formaciones calcáreas de los Ozarks, particularmente las que tenían propiedades acústicas inusuales. El hombre preguntó si Eldridge alguna vez había mencionado encontrar algo en la hondonada: artefactos, rocas extrañas, aberturas en la piedra caliza. Pa dijo que no, pero tuvo la impresión de que el hombre no le creyó. Antes de irse, el desconocido le dijo a Pa: «Ese hombre y su parentela están sentados sobre algo que no entienden. No acabará bien». Unos días después de que se informara de la desaparición de Eldridge, ese mismo desconocido regresó a Harrison
y se unió al grupo de búsqueda que formó el sheriff. A Pa le pareció muy sospechoso, pero cuando lo mencionó al sheriff Layton, le dijeron que mantuviera sus pensamientos para sí. El desconocido nunca volvió a aparecer en los informes oficiales de la investigación. La doctora Winters también entrevistó a Esther Turner, la hija de Jacob Turner, quien descubrió el asentamiento abandonado. Esther reveló que su padre no había sido del todo sincero con las autoridades. Pa nos contó que encontró algo en la hondonada que no informó. Dijo en su testimonio grabado: un círculo de piedras que no estaba allí la vez anterior que él había cazado en esa zona. Y dentro del círculo, la tierra había sido removida, como si algo hubiera sido enterrado y luego desenterrado. También nos contó, aunque nunca lo admitiría ante ningún oficial, que pasó 2 noches en el asentamiento, no solo una como afirmó. En la segunda noche dijo que oyó lo que sonaba a voces procedentes de la hondonada. No voces normales, dijo, sino algo que hablaba directamente en su mente. Empacó y se marchó al amanecer y nunca volvió a ese valle. Durante años después, se despertaba por la noche afirmando que aún podía oír esas voces llamándole de vuelta. Estos nuevos relatos impulsaron a la doctora Winters a visitar Echo Hollow, ella misma, en el verano de 1953. Llevó consigo a un estudiante de posgrado, Raymond Carter, y equipo para documentar fotográficamente el sitio. Su expedición produjo varios hallazgos significativos. Primero, localizaron el roble muerto mencionado en el diario de Walter Eldridge, aunque en 1953 ya había caído y estaba mayormente descompuesto. Alrededor de su base anterior, descubrieron una pequeña caja metálica que contenía lo que parecían ser páginas de diario, escritas con una letra apretada y angosta. Los daños por el agua hicieron ilegible la mayor parte del texto, pero pudieron descifrar ciertas frases, incluidas referencias repetidas a los que vigilan desde abajo y las voces que no son voces. Las notas de campo de la doctora Winters incluyen esta transcripción de los fragmentos que permanecieron legibles o que pudieron derivarse. Llegamos a la hondonada según se indicó. La formación coincide con la descripción de la expedición de Tennessee. Las propiedades acústicas son idénticas. El coronel H. cree que estas formaciones no son naturales, sino construidas para un propósito específico. Las voces se vuelven más claras por la noche. Hablan de cosas enterradas en lo profundo, de conocimientos de antes, las mismas promesas hechas en el yacimiento de Tennessee. El coronel H. insiste en que debemos... La excavación alcanzó hoy los 30 pies de profundidad. La piedra caliza da paso a un material diferente, sin semejanza con ninguna formación rocosa documentada en la literatura geológica. Absorbe completamente el sonido, creando una sensación de presión en los tímpanos. 3 hombres se negaron a continuar la excavación después de que comenzaron los sueños. El coronel H. los arrestó por deserción, aunque técnicamente ya no somos una operación militar. El Departamento de Guerra disolvió oficialmente nuestra unidad, pero el coronel insiste en que nuestro trabajo es vital para la Confederación. Hoy encontramos la abertura. Se extiende hacia abajo en un ángulo pronunciado. El aire que emana de ella es frío y lleva un tenue olor a metal y algo orgánico, pero desconocido. El coronel H. planea descender mañana. Los sobrevivientes nos reagrupamos en el punto de reunión. Solo quedamos 5. El coronel H. no está entre nosotros. La expedición se da oficialmente por terminada. Sellamos la entrada lo mejor que pudimos y disimulamos el sitio de excavación.
acordamos que el lugar nunca debe ser revelado. Los sueños persisten, pese a la distancia del lugar. Las voces ya saben mi nombre. Hablan de futuros sitios donde su especie puede ser encontrada. Uno está en la cordillera de los Ozarks. Lo investigaré cuando termine la guerra para asegurarme de que permanezca sellado. Algunas cosas deben permanecer enterradas. La caligrafía coincidía con muestras de la escritura de Jeremiah Eldridge, conservadas en los registros del condado, lo que sugiere que estos eran fragmentos de un diario que él llevó durante o después de su servicio en la guerra civil. Si son auténticos, indican que Jeremiah tuvo experiencia previa con formaciones geológicas similares a Echo Hollow, posiblemente durante su ausencia no explicada del servicio militar regular entre 1863 y 1864. Más significativamente, la doctora Winters y Carter encontraron evidencia de una excavación en el borde oriental de la hondonada. No era un trabajo reciente, sino algo realizado muchas décadas antes, y desde entonces cubierto de maleza. Sus fotografías muestran lo que parecen ser los restos de un pozo cavado en la piedra caliza de aproximadamente 6 pies de diámetro y de profundidad indeterminada. En sus notas de campo, la doctora Winters escribió: la hondonada en sí presenta varias anomalías geológicas que merecen más investigación. La formación de piedra caliza no coincide con las estructuras típicas de karst de los Ozarks. Carter observó que la depresión circular parece demasiado perfecta para ser natural. Las propiedades acústicas son, en efecto, notables. Un susurro en un lado se transmite perfectamente al otro, mientras que los sonidos del exterior parecen amortiguados una vez que uno desciende en ella. Lo más inquietante es la sensación que tanto Carter como yo experimentamos de manera independiente, estando dentro de la depresión. Una sensación sutil pero persistente de ser observados, a pesar de la evidente ausencia de cualquier otra persona en las cercanías. Esta experiencia subjetiva coincide con las descripciones tanto del diario de Walter Eldridge como de los fragmentos que descubrimos. El sitio de excavación en el borde oriental parece haber sido deliberadamente rellenado y disimulado en algún momento del pasado. El patrón de la vegetación sugiere que esto ocurrió hace décadas, posiblemente en la época de la desaparición de los Eldridge. Al despejar la superficie, quedó al descubierto un pozo revestido con soportes de madera en avanzado estado de deterioro. No pudimos determinar su profundidad, ya que los escombros han llenado gran parte de la abertura, pero la parte visible restante se extiende al menos 12 pies en vertical, antes de inclinarse bruscamente hacia el este, en dirección al centro de la hondonada. La doctora Winters planeaba una expedición de retorno con apoyo universitario y equipo arqueológico adecuado. Su propuesta al departamento, fechada en septiembre de 1953, incluía planes para estudios con radar de penetración terrestre y una excavación sistemática del sitio en el borde oriental. La propuesta fue aprobada para el verano siguiente. Sin embargo, en un giro que añade otra capa al misterio, la doctora Winters retiró abruptamente su propuesta en diciembre de 1953. Tomó una licencia de la universidad y al regresar 6 meses después, se negó a hablar de Hollow Creek o de su investigación allí. Cuando Carter intentó publicar sus hallazgos preliminares, la doctora Winters se opuso activamente, amenazando con acciones legales si continuaba. Carter, en una carta privada a un colega que salió a la luz tras su muerte en 1986, escribió: Margaret regresó de su segundo viaje a la hondonada convertida en otra persona. Ella volvió sola en noviembre, en contra de mis fuertes objeciones, diciendo que necesitaba verificar ciertas medidas
antes de que el invierno hiciera inaccesible el sitio. Estuvo ausente durante 3 días. Al regresar a Fayetteville, quemó inmediatamente sus notas de campo y fotografías. Cuando le pedí una explicación, solo decía que algunas cosas deberían permanecer enterradas, y que ella no se haría responsable de lo que pudiera ocurrir si nuestros hallazgos se hicieran públicos. Le pregunté directamente qué había encontrado durante su visita solitaria. Se negó a responder, pero sus manos temblaban al encender un cigarrillo. Y Margaret no era una mujer que se intimidara con facilidad. El único detalle que quiso compartir fue que había hallado evidencias de actividad reciente en el sitio del pozo, lo que sugería que alguien más había estado excavando allí últimamente. Lo más inquietante fue su insistencia en que destruyéramos los fragmentos del diario que habíamos recuperado. Cuando objeté por motivos académicos, se puso inusitadamente emotiva y dijo: «Siguen ahí, Raymond. Lo que le pasó a los Eldridge, a Walter, sigue ahí, esperando en la oscuridad, y sabe que lo hemos estado buscando». La doctora Winters nunca publicó su colección de folclore de los Ozarks y pidió que sus grabaciones de las entrevistas relacionadas con Hollow Creek quedaran selladas en los archivos universitarios hasta 50 años después de su muerte. Falleció en 1968 y las grabaciones se hicieron finalmente accesibles en 2018. Desgraciadamente, el carrete que contenía las entrevistas con Thomas McCreary y Esther Turner faltaba en la colección. El capítulo final en la investigación del clan perdido de Hollow llegó en 1964, cuando James Thornton, un estudiante de posgrado que investigaba su tesis sobre comunidades fronterizas, descubrió registros del condado que habían sido pasados por alto en investigaciones previas. Entre ellos había un levantamiento topográfico realizado en 1872, 3 años después de que Jeremiah Eldridge estableciera su asentamiento. El levantamiento anotaba una inusual depresión circular en la propiedad e incluía el comentario del topógrafo de que los guías indígenas locales se negaban a entrar en la zona. Más intrigante aún, el estudio mencionaba evidencia de trabajos de excavación previos de propósito u origen desconocido. Esto sugiere que la hondonada había sido un sitio de interés incluso antes de la llegada de los Eldridge, planteando preguntas sobre si Jeremiah eligió ese valle en particular por casualidad o si fue atraído allí por razones específicas relacionadas con la hondonada. Thornton también descubrió un inventario parcial de objetos hallados en el asentamiento abandonado, que incluía algo no mencionado en relatos anteriores: un diario encuadernado en cuero, páginas arrancadas, cubierta marcada con símbolos desconocidos, encontrado bajo las tablas del suelo de la cabaña principal. Este diario no figuraba entre los objetos preservados de la investigación, ni fue registrado oficialmente como evidencia. El sheriff Layton no lo mencionó en sus informes, lo que sugiere ya sea un descuido u omisión deliberada. Quizá lo más significativo: Thornton halló el certificado de defunción de Harold McCreary, el propietario de la tienda general que había presenciado el encuentro entre Jeremiah Eldridge y el misterioso desconocido. McCreary murió el 12 de diciembre de 1895, pocos días después de dar su declaración al sheriff Layton. La causa de la muerte figuraba como apoplejía, pero una nota del médico tratante mencionaba que el paciente presentó síntomas inusuales, incluidas alucinaciones auditivas y agitación extrema en las 24 horas previas al deceso. Con estos nuevos descubrimientos, Thornton visitó el condado de Newton en la primavera de 1964. Según su correspondencia, localizó Echo Hollow y pasó varios días documentando el lugar.
En su última carta a su director de tesis, fechada el 12 de junio de 1964, escribió: «He encontrado algo que puede explicarlo todo. Una grieta estrecha en la pared oriental, oculta tras la vegetación. Se adentra profundamente en la piedra caliza. He conseguido equipo de escalada y planeo explorarlo mañana. Si mi teoría es correcta, los Eldridge no se fueron de Hollow Creek. Ellos fueron más profundo en su interior». Thornton fue reportado como desaparecido 3 días después, cuando no regresó a la habitación que tenía alquilada en Jasper. Un grupo de búsqueda encontró su equipo de campamento y sus notas en Echo Hollow, pero no halló rastro alguno de Thornton. La grieta que él mencionaba fue localizada, pero se consideró demasiado estrecha para que un adulto pudiera avanzar más allá de cierto punto. La búsqueda se abandonó tras una semana. La tesis de Thornton, inconclusa en el momento de su desaparición, proponía que el asentamiento Eldridge no había sido ubicado al azar, sino establecido deliberadamente cerca de Echo Hollow, porque Jeremiah poseía un conocimiento previo de algo significativo sobre el lugar, quizá relacionado con sus experiencias o contactos durante la Guerra Civil. La tesis sugería que las voces mencionadas en el diario de Rebecca y en las cartas de Marta podían haber sido algo más tangible que una mera imaginación. Tal vez el sonido de otros que ya estaban en la hondonada, individuos desconocidos para la mayoría de los habitantes del asentamiento. También especulaba que la excavación señalada en el levantamiento topográfico de 1872 podría haber sido obra del propio Jeremiah, realizada en secreto. Una sección particularmente intrigante del borrador de la tesis de Thornton vincula el misterio de Hollow Creek con otros incidentes históricos. El patrón de propiedades acústicas inusuales, seguido de reportes de voces y posteriormente de desapariciones, no es exclusivo de Echo Hollow. Existen relatos similares en los registros históricos de al menos otros 3 lugares de las regiones Apalache y de los Ozarks, que datan de comienzos del siglo XIX. En 1834, una expedición de topografía en el este de Tennessee documentó una depresión perfectamente circular en el lecho de piedra caliza con notables propiedades acústicas. El topógrafo principal informó haber escuchado voces que no se parecían a ningún habla humana al acampar cerca del sitio. 3 miembros de la expedición desaparecieron posteriormente mientras realizaban mediciones de la depresión. El informe oficial atribuyó su desaparición a deserción. En 1851, una pequeña operación minera en el sur de Kentucky fue abandonada después de que los trabajadores reportaran oír voces provenientes de la pared rocosa. El dueño de la mina documentó formaciones inusuales en la piedra caliza que creaban acústicas antinaturales. La operación cesó cuando 3 mineros desaparecieron de la noche a la mañana, dejando atrás sus pertenencias y salarios sin cobrar. Lo más relevante para el incidente de Hollow Creek es una expedición militar confederada de 1863 a un lugar en el este de Tennessee, que coincide con la descripción en el fragmentario diario de Jeremiah Eldridge. Los registros militares confirman que un destacamento especial, dirigido por el coronel Hargrove e incluyendo al cabo Eldridge, fue enviado a investigar un sitio no especificado de interés estratégico. De los 12 hombres que partieron en esa expedición, solo 5 regresaron. Los registros oficiales afirman que se toparon con fuerzas de la Unión, pero la correspondencia personal de los sobrevivientes menciona algo en la hondonada y voces que enloquecían a los hombres. ¿Qué fue de James Thornton? Al igual que Walter Eldridge antes que él,
y que el clan perdido de Hollow Creek antes de ambos simplemente desapareció. Sus materiales de investigación fueron archivados en la universidad hasta 1968, cuando se transfirieron a microfilm. Durante una reorganización de los archivos en 1969, el microfilm desapareció y nunca se recuperó. Así, el misterio del clan perdido de Hollow Creek permanece sin resolver. Toda una comunidad de 17 personas se desvaneció sin dejar rastro en un remoto valle de los Ozarks en 1895. Quienes a lo largo de las décadas intentaron investigar su destino, se toparon con obstáculos, con silencio, o también desaparecieron. Lo que queda son fragmentos, entradas de diarios, cartas, testimonios, notas de topografía que insinúan algo más allá de una explicación ordinaria. Quizá no sobrenatural, pero sin duda fuera de la experiencia común. La hondonada de piedra caliza, con su acústica perfecta y evidencia de excavación. Las referencias a vigilantes y voces. El extraño comportamiento de Jeremiah Eldridge tras su encuentro con un misterioso desconocido. La tierra removida que Jacob Turner encontró pero nunca reportó. Hecho Hollow todavía existe, aunque ahora se encuentra dentro de una propiedad privada e inaccesible al público. Las imágenes satelitales muestran la depresión circular, tal como la describen los relatos históricos. El bosque circundante ha reclamado la tierra donde una vez se alzó el asentamiento. Nunca se ha realizado una excavación arqueológica en el sitio. Quizá el aspecto más inquietante de este caso no sea lo que sabemos, sino lo que se ha eliminado sistemáticamente del registro. Las notas destruidas de la doctora Winters y las grabaciones desaparecidas, el microfilm perdido de la investigación de Thornton, el diario con símbolos desconocidos que se desvaneció de las evidencias. Todo sugiere no solo un misterio, sino un esfuerzo concertado por mantener ese misterio enterrado. Las actitudes locales hacia Echo Hollow siguen siendo de evitación supersticiosa. Incluso hoy, los residentes del condado de Newton se muestran reacios a hablar del lugar o de la leyenda del clan perdido de Hollow. Como dijo un anciano de Jasper a un periodista en 1957, hay sitios que simplemente no quieren ser conocidos. Esa hondonada guarda sus secretos, y a quienes intentan desenterrarlos, bueno, la Tierra podría decidir quedarse con ellos también. Ante la ausencia de pruebas concluyentes, solo nos quedan preguntas. ¿Huyó el clan Eldridge de alguna amenaza, real o imaginaria? ¿Fueron víctimas de violencia, con sus cuerpos ocultos tan bien que nunca se halló rastro alguno? ¿O, como sugería la tesis inconclusa de James Thornton, hallaron en Echo Hollow algo que había estado allí mucho antes que ellos, algo que Jeremiah quizá conocía desde el principio? El karst de piedra caliza de los Ozarks está lleno de cuevas y pasajes subterráneos. Algunos se extienden por millas bajo la superficie, muchos aún sin cartografiar. ¿Es posible que Echo Hollow se conecte con este mundo subterráneo? Y de ser así, ¿qué pudo atraer a los colonos a sus profundidades aquella noche de octubre de 1895? Quizá nunca lo sepamos. Los documentos son fragmentarios, los testigos llevan mucho tiempo muertos. La evidencia física se ha erosionado con el tiempo. Cada investigación ha terminado sin resolución, y a menudo el propio investigador se convierte en parte del misterio. Queda una última nota digna de mención. En 1977, un excursionista en la zona informó haber encontrado un zapato de niña cerca de donde se cree que se ubica Echo Hollow. El zapato, desgastado pero identificable como de un fabricante de fines del siglo XIX, fue entregado a las autoridades locales. Las pruebas determinaron que probablemente pertenecía a una niña de unos 7 años,
la misma edad que tenía la hija de Martha Eldridge en 1895. El zapato fue guardado como evidencia, pero cuando los investigadores solicitaron acceder a él en 1983, se les informó que había sido desechado por error durante una limpieza del depósito de pruebas. La doctora Eleanor Blackwood, una geóloga que examinó Echo Hollow como parte de un estudio kárstico no relacionado en 1992, señaló en su informe: la depresión presenta varias características anómalas que sugieren que quizá no sea enteramente de origen natural. La perfecta circularidad es inusual para las formaciones kársticas. El radar de penetración terrestre revela patrones de densidad extraños bajo la superficie que no coinciden con las composiciones típicas de piedra caliza. Lo más notable es que las mediciones acústicas confirman las excepcionales propiedades sonoras reportadas históricamente, incluida la amplificación de ciertas frecuencias bajas que se sitúan justo en el umbral de la audición humana. Estas propiedades podrían, en determinadas condiciones, generar fenómenos auditivos que podrían interpretarse como voces. El informe de la doctora Blackwood fue presentado al Servicio Geológico de los Estados Unidos, pero en 1994 se clasificó como de acceso restringido por razones no especificadas en los registros públicos. En 1998, un historiador local llamado Robert Jenkins intentó compilar toda la información disponible sobre la desaparición de Hollow Creek para un libro sobre misterios de los Ozarks. Su manuscrito nunca se publicó. Según su viuda, Jenkins abandonó el proyecto tras un viaje al condado de Newton a finales de 1998. Ella contó que regresó visiblemente conmocionado, destruyó sus notas y se negó a hablar de lo que había descubierto. Cuando se le insistía, solo decía que algunas cosas deberían permanecer enterradas. Jenkins murió de un derrame cerebral en 2002. Entre sus efectos personales había un pequeño botón de un uniforme confederado y un fragmento de piedra caliza con marcas extrañas que su viuda describió como no naturales, como si alguien hubiera tallado símbolos en él. Estos objetos desaparecieron del estudio de Jenkins antes de que pudieran ser examinados por expertos. Y así, el silencio en torno a Hollow Creek continúa, roto solo por los ocasionales susurros de quienes recuerdan la leyenda. Los Ozarks guardan bien sus secretos. La hondonada de piedra caliza sigue siendo un círculo perfecto en las colinas boscosas, donde los sonidos se transmiten de forma extraña y donde, según algunos, la tierra aún escucha. Para quienes se encuentren cerca del condado de Newton, cerca del sendero olvidado que una vez condujo a Hollow Creek, los lugareños ofrecen un consejo sencillo: escuchen el silencio. Y si el silencio les responde, no contesten, no investiguen y, sobre todo, no excaven, porque algunos misterios no están destinados a ser resueltos y algunos de los que desaparecen no desean ser encontrados.